Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban un saludo especial en este quinto viernes de Cuaresma. Durante estos 2 últimos días hemos sido testigos de un momento difícil, como una especie de pasión interior que Jesús vivió antes de su entrega. En la medida en la que Él revelaba su identidad, su origen, su misión y su relación única y absoluta con el Padre, en esta misma medida crecía la incomprensión, la oposición, el rechazo y las ganas de matarlo. El Evangelio de hoy se desarrolla en el contexto de la fiesta de la dedicación, es decir, de la reconsagración del templo después de que había sido profanado. Jesús se paseaba bajo el pórtico de Salomón, y los judíos al verlo lo rodearon con el propósito de lapidarlo, porque consideraban que al autoproclamarse como hijo de Dios, había caído en el pecado terrible de la blasfemia. Pero lo que no sabían es que no era blasfemia, sino la verdad más grande. El hombre Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y Dios está plenamente en el hombre Jesús. Y todo lo que Él hizo revelaba que el Hijo nos ama con el mismo amor del Padre Celestial. Llama la atención que el Señor no salió corriendo, sino que enfrentó a sus enemigos con un discurso de defensa. En un primer momento se puso en un terreno común con sus acusadores, la palabra de Dios, que no podía ser desmentida y que ellos supuestamente conocían muy bien. Cita el Salmo 82. ¿No está escrito en su ley, yo he dicho ustedes son dioses? Que permite entender que la divinidad puede ser atribuida a quienes escuchan la palabra de Dios. Ahora, cuanto más debe ser reconocida a aquel que es la misma palabra de Dios, que ha sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo. Con esto Jesús afirma una vez más su condición absoluta de Hijo de Dios. Él es el Padre Celestial, el que en su divina voluntad lo ha consagrado para realizar su obra y lo ha santificado con su Espíritu. En un segundo momento vuelve el argumento de las obras. En ellas debemos reconocer al Hijo del Padre, ya que su palabra corresponde con sus obras. Él hacía las obras de Dios, los signos, los milagros, las curaciones y sobre todo su entrega en la cruz son motivo suficiente para que crea quien quiere creer. El problema de ellos era que no querían creer, por eso cualquier argumento era insuficiente. Tal vez se podía rechazar sus palabras, pero era imposible negar sus obras de las que todos eran testigos. Ellas por sí mismas daban testimonio, casi que gritaban al mundo que Jesús es el Hijo e invitaban a creer, es decir, a reconocer que el Hijo estaba en el Padre y el Padre en el Hijo, que el Hijo era la morada del Padre de la misma manera que el Padre es la morada del Hijo. Esto tiene una explicación, y es que uno se siente en casa cuando tiene allí su corazón, vive donde ama y es amado. Entonces, como el Padre y el Hijo se aman de una manera extrema, el uno vive en el otro de manera perfecta, los dos son uno. Lo que pidió el Señor en ese momento fue una fe profunda en su unidad con el Padre. Solo la fe puede llevarnos a descubrir en las obras de Jesús su relación y su unidad de sentimientos con el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Al final el Señor se va de nuevo al otro lado del Jordán, al mismo lugar en el que había aparecido al principio cuando la gente no sabía de dónde venía y en donde fue bautizado por Juan y descendió sobre él el Espíritu y fue manifestado como Hijo de Dios. Allí Juan había dado testimonio de la verdad y allí surgieron los primeros discípulos. Es ahora allí donde mucha gente lo seguirá. Muchos que estaban en tinieblas se encuentran a luz y reconocen que todo lo que Juan había dicho sobre él era verdad. Esto es, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Allí, igual que los primeros discípulos, muchos creyeron en él. Irónicamente, en el momento del mayor rechazo, surge un germen de fe que anticipa la gracia de la Pascua y el misterio de la Iglesia, que en medio de las persecuciones y en los momentos más difíciles de su historia, ha sabido siempre salir airosa gracias a la fe de tantos que continúan a reconocerlo y anunciar al mundo que Él es el Hijo de Dios. Demos gracias a Dios en este último viernes de Cuaresma. Pidamos de Él la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.